¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo estamos en victoria. Amén. ¿Cuántos están en victoria? Amén. Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a los que están aquí presentes. Amén. Le damos las gracias a Dios por también los invitados. Si hay alguno por allí, levante la mano, por favor, si hay algún invitado. Amén. Esta es su casa. Dios les bendiga. Y quisiera saludar a la iglesia, amén, antes de orar, con un versículo. No lo busque. Amén. Está en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 12. Dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Amén. Dios bendiga su palabra en el nombre de Jesús. Cada participación que nosotros tenemos en la casa de Dios tiene una recompensa de parte de Dios. Amén. Aunque nosotros la hagamos sin esperar eso, lo hacemos por amor, por agradecimiento al Dios Todopoderoso. Dios de igual manera tiene una recompensa para nosotros. Amén. Vamos a estar orando en el nombre de Jesús para poner este mensaje en sus manos, para que sea el Espíritu Santo quien dirija, el Espíritu Santo con poder, que dé la sabiduría en todo. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Dios, te bendecimos. En esta mañana te exaltamos, te damos todo honor, te damos toda la gloria solamente a ti, Dios. Te pedimos en esta mañana que seas tú dirigiendo este mensaje, Dios. Seas tú dando la sabiduría, seas tú fortaleciéndonos a cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que nos impulses cada día a participar, Dios, como creyentes, a vivir para ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia agarra autoridad para reprender todo espíritu inmundo, todo espíritu que quiera venir a confundir. Nosotros lo reprendemos, nosotros lo echamos fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nosotros como hijos de Dios, o como aquella persona que no sea cristiana, nosotros tenemos profesiones u oficios que nosotros desarrollamos. Por ejemplo, en profesiones existen los médicos, existen los abogados, existen los licenciados, los maestros, y en aquellos oficios también están aquellas personas que han aprendido, por ejemplo, a cortar el cabello, que también se puede hacer como una profesión también. Están en esos oficios también como las amas de casa, que es un arduo trabajo también, que es un fuerte trabajo, y es un oficio que desarrollan las mujeres. Amén. Entre otros también pueden haber los trabajos, que son como los obreros, los que trabajan construcción, los técnicos, entre otros. Cada participación de cada persona, sea profesional, sea obrero, es importantísimo donde está. Amén. Hay algunos que se han ganado tantos méritos por su trabajo, que si ellos no están en ese lugar, ellos no están en la empresa, ellos no están en la casa, hay algunas cosas que no se pueden hacer. ¿Sí han escuchado eso? ¿Verdad? Un ejemplo, las amas de casa, cuando trabajan, las personas que trabajan de servicio en un hogar, cuando ya han pasado como 2 días y aquella persona que la contrató no ha ido, la ama de casa no ha ido a limpiarla de servicio, y han pasado como 2 días ya tiene acumulada la ropa, tiene todo, pero ella no puede estar allí, el hombre o la mujer no pueden estar allí en la casa haciendo eso. ¿Cómo se sienten? Se sienten preocupados. Oye, la ropa, todo esto necesito, y entonces comienzan a llamarla y todo, ¿verdad? Porque son flojos.
Estas personas se han ganado un gran mérito. Estas personas son diligentes en el trabajo que realizan. Son personas que las necesitan allí. Amén. Y son personas que cuando participan en su trabajo lo hacen cuidadosamente y tienen eficacia en las cosas. Esas personas diligentes, esas personas que participan diariamente también tienen unas características. Dice que son responsables. Esas personas tienen iniciativas propias, no tienen que estar a cada momento mandándolos, sino que ya ellos comienzan a realizar sus actividades, comienzan a cumplir. Ya el que los contrató siente como un descanso, porque no tiene que estar cada momento allí pegado en la empresa, pegado en la casa. Amén. Son eficientes, se ofrecen para trabajar sobre tiempos, tienen amor a su trabajo. Cada profesional, cada persona que realiza una actividad en su participación tiene eficacia cuando son diligentes. Amén. Dios hace un llamado a los creyentes de la iglesia a que de la misma manera como nosotros realizamos trabajos en los seculares, nosotros también lo realicemos en la casa de Dios. Como creyentes, nosotros tenemos una participación en la casa del Señor. Y como se desarrollan esos trabajos en los seculares, cada uno tiene ese esmero, tiene esa fuerza, tiene esa responsabilidad. Se ha ganado méritos en su trabajo. Dios quiere que también de una u otra manera nosotros tengamos esa participación en la casa maravillosa que es la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos se sienten gozosos de estar en la casa de Dios? Amén. ¿Cuántos se sienten gozosos de ser creyentes del Señor? Amén. La iglesia comenzó a dar una jornada que se titula El Ministerio de la Iglesia. El Ministerio de la Iglesia. Hemos aprendido con esa jornada. Ha sido de fortaleza para nosotros. Entendemos por la palabra ministerio que es el acto de ministrar o servir voluntariamente al Señor. Amén. Ese servicio que nosotros hacemos como iglesia para nuestro Señor Todopoderoso. Y entendemos también por iglesia que son grupos de hombres y mujeres congregados en un lugar para adorar a Dios. Que la iglesia no es esta estructura, este templo que nosotros tenemos aquí. No, la iglesia somos cada uno de nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo. Que un día nosotros confesamos a nuestro Señor como nuestro Salvador y Él nos perdonó nuestros pecados, nos dio la entrada a esa iglesia maravillosa que un día nosotros participamos. Amén. Que nosotros somos de ese grupo. Amén. Amén. Dios delegó ministerios a esa iglesia. Entre esos ministerios lo encontramos en el libro de Efesios. Dice que aún los llamó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos estos están fundamentados sobre los apóstoles y ellos ejercen un ministerio, ejercen un servicio maravilloso para Dios, pero el beneficio de los creyentes. Amén. El servicio que nosotros hacemos para Dios es hacia el beneficio de todos los creyentes. Amén. Y aún también de los que no son creyentes. Una de las clases que se han dado son sobre los dones espirituales. Se puso de ejemplo a la iglesia de Corintios, que era una iglesia en la cual estaba llena de los dones del Espíritu.
había diversidad de dones, pero el Espíritu era el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa iglesia estaba el don de sabiduría, estaba el don de sanidad, el de hacer milagros, el de profecía, el de discernimiento de espíritu, el don de servir. Pero Dios decía que había algo mayor que esa iglesia debía tener, y eso mayor era el amor. Amén, que los hermanos se amaran los unos a los otros, que de la misma manera que Cristo amó a la iglesia, nos amemos nosotros. Amén. Cuán grande ejemplo colocó el Señor, que solamente Él, entregándose en todo, dejando toda su gloria, entregándose por una iglesia, Él ahora nos dice que todo lo que Él hizo, nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Amén. Y la semana pasada se habló de algo, de otra clase que trató sobre el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual de la iglesia. Que esta iglesia ahora, aún con esos dones que tenía y todo, debía ser una iglesia madura. Amén. Dice que es la iglesia que debe crecer espiritualmente y dar evidencia. Se habló del proceso del niño, de los jóvenes y de los adultos. Un buen ejemplo que dio nuestro hermano pastor. Y que nosotros, ya cuando llegamos a Cristo, nosotros no debíamos quedarnos como niños, ¿verdad? Si nosotros debíamos crecer espiritualmente, nosotros debíamos dar ese testimonio a nuestra familia, a los que nos conocían, de que ya no nos comportábamos como antes. Y aquí en la casa de Dios, ahora, con ese crecimiento que nosotros tenemos espiritual, nosotros participamos en la obra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice que también que los cristianos no deben amar las cosas del mundo. Entonces vemos ahí en esa primera clase los dones espirituales, una iglesia llena del poder de Dios, pero ahora esa iglesia también tiene que estar madura en el Señor para poder también poner en práctica esos dones que Dios les había dado, porque esos dones tenían que dar evidencia conforme a un comportamiento. Porque en este caso yo puedo tener el don de hacer milagros, de sabiduría y de todo, pero si mi comportamiento no va acorde con el don, entonces hay como un choque. No creo que se vaya. ¿Verdad? Entonces, el Señor debe ir ya la iglesia constituida ahí con los dones, con el crecimiento espiritual. Ahora nosotros vamos a hablar de una clase que Dios nos trae maravillosa, que es la participación de los creyentes. Amén. Participación de los creyentes, y nos vamos a ubicar en 2 de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 7. Segunda de los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 7, y el tema de la predicación es participación de los creyentes. Amén. Dígale al que tiene a su lado, tú eres creyente. Tú eres creyente. Y el que está llegando nuevo hoy a la iglesia, tú vas a ser creyente. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 7. Vamos a leer la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. En el título dice la ofrenda para los santos. Vamos a ir desglosando ese título. Amén.
Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se le ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también la obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Amén. Si observamos en el título, Pablo está hablando sobre una ofrenda, sobre cómo la iglesia iba a participar en la ofrenda para los santos de Jerusalén, para aquellos pobres que estaban en Jerusalén. Amén. Nos hacemos una pregunta: ¿por qué Pablo estaba pidiendo dinero? ¿Por qué Pablo estaba mandando a los hermanos a participar en esta obra? Pablo estaba juntando dinero para ayudar a los cristianos pobres que estaban en Jerusalén. Este principio Pablo lo menciona en 1 Corintios 16, del 1 al 4. Él explica cómo se iba a recoger la ofrenda, cómo iban a participar los hermanos en esa ofrenda, esos creyentes que iban a dar de todo corazón para la obra de esos hermanos que necesitaban. Y él en ese principio, él explica que cada primer día de la semana se iba a recoger la ofrenda para que cuando él llegara no se recogiera ofrenda. Mira lo cuidadoso que era el apóstol Pablo. Lo que esa ofrenda se va a recoger aún yo no estando allí presente. ¿Por qué? Puede ser que ellos vayan a pensar que yo vengo a dar el mensaje, yo vengo a fortalecer a la iglesia, pero en ningún momento yo vengo a pedir dinero por dar la palabra de Dios. Amén. El apóstol Pablo por todos sus lados era cuidadoso. Amén. Y doy este ejemplo porque antes de yo llegar aquí a la iglesia, yo me congregaba en una iglesia donde duré un año, y en esa iglesia se predicaban conforme a la prosperidad, de que tienes que dar este dinero para que tengas esto y parta y todas las cosas. Cuando llegaba el momento de la ofrenda, de los diezmos y todo, nosotros dábamos el diezmo, la ofrenda, entrando. Se daba la palabra, nosotros ofrendábamos y todo. Pero después, cuando llegaba el predicador se colocaba con una cesta y después del mensaje daba una palabra y entonces la iglesia volvía nuevamente a ofrendar. Entonces, no es tanto así, sino que decía, si no tienes, pídele prestado al de al lado. Entonces, mira cómo se ha transversado tanto el mensaje, cómo se ha contaminado tanto, donde esto fue señales. Y el apóstol Pablo dice cómo se iba a recoger esa ofrenda para los pobres de Jerusalén. Amén. Dios bendiga su palabra en el nombre de Jesús. Pablo hace una comparación entre las dos iglesias, porque aquí está hablando sobre esa iglesia de Macedonia y está sobre los corintios. Y él
el que actuó ahí para llevar esa carta como tal fue Tito. Dice que actuó como representante de Pablo, que presidió la confesión de 2 de Corintios 8:16, donde habla con la misión especial de organizar la ofrenda allí. Amén. Así como era con la palabra, con el ministerio, también había una organización con esa participación que debían tener los santos para ayudar a los pobres de Jerusalén. Amén. Ese Tito era un hombre, un joven fiel al ministerio y colaborador de Pablo. Dice que se convirtió al cristianismo, se hizo un creyente de la palabra de Dios cuando Pablo andaba en sus viajes misioneros. Un hombre de mucho tacto y fortaleza, tenía mucho carácter. Su personalidad la comparan con la de Timoteo, pero dice que la de él era más fuerte, ya que estos dos eran hombres que fueron delegados más adelante pastores. Amén. Poseía habilidades como ministrador. La iglesia de Macedonia daba todo lo que tenía y aún más allá con su fuerza. Pero la iglesia de los Corintios dice que no había cumplido con el mandato de la recolección de la ofrenda y había dado lo mínimo. Entonces vamos a ver un momento en el capítulo 1 donde nos dice que, en el versículo 1 nos dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber que la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Macedonia estaba ubicada en la parte norte de Grecia y a la parte sur, llamada Acaya, estaba la ciudad de Corinto. ¿Qué quiere decir esto? Estaban en la misma Grecia, pero en distintas ciudades. Las iglesias de Macedonia estaban en Filipo, Berea, en Filipo y en Berea. Quiero que leamos el versículo número 2, donde dice que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Ahí nos está hablando de la iglesia de Macedonia. Vamos a ver, mis hermanos, en qué condición física, en qué condición se encontraba la iglesia de Macedonia. Que Dios dice algo tan maravilloso, que dice que tenían abundancia en la generosidad, tenían ese don de compartir, ese don de servir. Entonces el apóstol Pablo hace una comparación, da una característica de esa iglesia de Macedonia. Ellas estaban en medio de una prueba de aflicción. Ellos estaban pasando por una situación muy fuerte. Tenían una profunda pobreza. No eran pobres, eran extremadamente, profundamente pobres. Nos preguntamos por qué. Habían sufrido una guerra. La iglesia de Macedonia, esa pobreza, la misma historia secular la confirma cuando los romanos conquistaron a Macedonia, cuando estaba el rey Alejandro Magno, que era el hijo de Filipo, de aquellos reyes de allá de Grecia. Entonces, pero antes de conquistar a Macedonia, esa ciudad era una potencia. Entonces estos hermanos habían vivido también su tiempo de abundancia. Pero a raíz de la guerra dice que ellos padecían, ellos sufrían, tenían persecución. ¿Y cuántos hermanos ahorita no son perseguidos por anunciar el Evangelio, por anunciar la palabra de Dios? Amén. Eran perseguidos y sufrieron grandes tribulaciones. ¿Cuántos han visto guerras
en las televisoras? ¿Qué quedan de las guerras? Quedan ruinas, destrucciones. Para adquirir el alimento ahora es más complicado. Los hermanos, en este caso cuando estaban, dice que la pobreza de ellos abundó en generosidad. Llama la atención de que aún ellos ya no teniendo nada, ellos se preocupaban por cumplir ese mandato, por servir, por ser generosos. La gracia de Dios estaba en ellos. Era Dios que había dado ese poder, ese don maravilloso que en medio de la necesidad, que en medio de la prueba, ellos podían gozarse. Ellos podían moverse, ellos servían de aliento para los de Corintios. Y aún ellos estaban en mejor condición. Lo que era la ropa, lo que era el alimento, lo que eran las construcciones ya no eran lo mismo. Pero los hermanos ya no se preocupaban por la casa, ya no se preocupaban por el no. El poder que Dios había dado en ellos, esa generosidad, algo maravilloso que Dios había dado sobre esos hermanos, estaban ellos colocándolos en práctica. Amén. En el versículo mismo 1 observamos que la iglesia era ejemplo de gozo y que poseía la gracia de Dios. Ellos poseían esa gracia maravillosa del Señor, que aún en el sufrimiento, que aún en la prueba, que aún en la dificultad de la guerra que ellos habían vivido, eso lo hicieron a ellos más bien crecer espiritualmente. Más bien ellos eran generosos, compartían y estaban todos en común. El significado de gracia. Entendemos por gracia que es un regalo inmerecido de parte de Dios. Es un don, que es el nuevo regalo inmerecido de parte de Dios. Amén. Podemos decir que la gracia de Dios es la pasión que Dios tiene en compartir toda su bondad con los demás. Él quiere hacer de usted, de mí, de todos nosotros, una persona noble. Él quiere que usted sea la semejanza de su Hijo Jesucristo. El precio de su Hijo es la gracia de la cual habló el apóstol Pablo en Efesios 2:8, donde nos dice que por gracia nosotros somos salvos, porque no fue un esfuerzo, no fue un trabajo, no fue algo que nosotros hicimos, sino que fue un don, fue un regalo inmerecido de parte de Dios. ¿Cuántos han recibido esa gracia? Amén. Ese regalo maravilloso de Dios, ¿cuántos lo han recibido? Amén. Los de Macedonia, como los de Corintio, habían estado también en el mundo y ellos habían vivido también en sus pecados, en sus deleites, pero un día ellos recibieron el mensaje de salvación. Un día a ellos les llegó eso maravilloso, que había muerto un hombre llamado Jesucristo, amén, que puede perdonar pecados, que puede darnos el regalo a nosotros de la salvación, amén. Cuando aún nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un testimonio muy breve aquí. Antes de yo llegar a los pies de Cristo, para explicar algo de esta gracia de Dios que me alcanzó y que los alcanzó a ustedes también, estando apartado de Dios, no le servía a Dios, no era creyente, me invitan para una excursión, y en esa excursión yo invito a un tío
y yo invito a un amigo y nos vamos. Pero cuando nos vamos a eso de la madrugada. Y ahí yo andaba amanecido, junto con mi tío y un amigo. Cuando nosotros nos vamos a esa excursión, nosotros nos vamos, compartimos todo lo que hacemos y eso. Cuando venimos de regreso, nosotros veníamos tomados, pero todos los que venían en el autobús, todos eran cristianos evangélicos. Nosotros éramos los únicos que no éramos cristianos allí. Cuando a mí me da en ese momento, me mareo y me da ganas de vomitar, mi tío dice que paren el autobús. Paren ese autobús allí y grita y todo. Y los hermanos obedecieron, pararon el autobús. Y cuando yo me voy a vomitar y eso, y cuando yo estoy, me voy hacia un voladero y me paro así. Y estoy que si vomito, que si no, que si vomito, que si no. Y en ese momento cuando voy así me agarra un amigo y me pone hacia un lado. Que si yo hubiese vomitado en ese momento, me voy por el voladero. Y mi alma, ¿qué hubiese sido de mi alma? Se hubiese perdido mi alma. Pero la gracia y la misericordia de Dios en ese momento me alcanzó. Aun cuando me alcanzó en muchas oportunidades, cuando lo alcanzó a usted en muchas oportunidades, la gracia de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios estuvo conmigo en ese momento y me llamó para acá. Yo puedo decir que en este momento estaban todos esos hermanos como viendo ahí preocupados, así como cuando nosotros vemos a alguien en una condición y comenzamos a clamar, Señor, ten misericordia. Ahí por lo menos nos molestaban esos hermanos, ten misericordia, Señor, anda allá rápido, agárralo. Dios moviendo, hermano, porque Dios tiene un cuidado especial con nosotros. Después que pasó ese tiempo, después pasó un tiempo allí, yo acepté a Cristo como mi Salvador, lo reconocí, le serví a Dios y después me invitaron para una vigilia. Y cuando fui a la vigilia estaban todos los que estaban en el autobús. Todos los que estaban en el autobús, hermano. Y fue la primera vigilia que yo fui. Y me dieron la participación para que diera un saludo y diera algo. Y lo primero que le pedí fue disculpas a los hermanos. Y ahí pidiéndole disculpas a los hermanos. Pero después cuando entrego y ya no estoy, ya termino el saludo, los hermanos me dicen, no, tranquilo, tú estabas en el mundo, no te preocupes por eso. Nosotros también pasamos por eso. Y le dieron una palabra allí donde ayudaron. Oye, gloria a Dios. Entonces esa gracia de Dios nos alcanzó a nosotros, alcanzó a los de Macedonia, alcanzó a los de Corintios. Y era un regalo inmerecido de parte de Dios. Amén. Entonces estos hermanos, los de Macedonia, estaban agradecidos porque sabían lo que Dios había hecho en sus vidas. Y por eso es que ellos participan en esta ofrenda de esa manera. Dice que ellos se esforzaban de sus mismas fuerzas. Dice que aún daban más de lo que podían dar, pues. La iglesia de Macedonia, aún pasando por dificultades, grandes tribulaciones y sufrimientos, es una iglesia que participó de gran manera para ayudar a los pobres de Jerusalén que estaban en sus necesidades. Y aún ellos también tenían necesidades, pero era ese principio en el cual ellos habían creído, era ese principio en el cual esos creyentes estaban fortalecidos espiritualmente, tenían madurez, y que ellos sabían que ellos estaban dando para una obra, ellos estaban participando como iglesia para que esos hermanos fueran fortalecidos y fueran ayudados en la situación en la que estaban. Porque estar en una condición así no es fácil. Pero cuando recibes esa ayuda, como la recibieron ellos de parte de todos los creyentes, hermanos, los hermanos tienen otra cara. Porque de la misma manera somos nosotros también ahorita.
Cuando nosotros estamos en la situación, en la prueba, en la dificultad, en la necesidad, y cuando todos los hermanos, como iglesia, creyentes, dan de lo que tienen afuera, aquí adentro, todos dan de lo que tienen. Y después, cuando se da esa comida que da la iglesia, que es el mismo Dios colocando el querer como el hacer en el corazón de los hermanos para que den, se da eso, y cuando llega ese alimento a cada hogar, yo me puedo imaginar igual la misma cara de los cristianos de Jerusalén, de aquellos que estaban en la necesidad, porque así nos ponemos nosotros con nuestra cara cuando recibimos eso con gozo que Dios nos ha dado. Amén. Y es ese Dios maravilloso, es ese Dios que tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Y que, como lo dije en el libro de Ruth, que esa recompensa, que cada participación como creyente que nosotros podamos tener, hermano, Dios aún la da cuando nosotros lo hacemos sin esperar nada a cambio. Amén. Entonces, ¿es digno ese Dios todopoderoso de servirle? Amén. ¿Es digno de participar en la obra de Él? Amén. El versículo 3 dice: pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Pablo describió de esta manera ese versículo, de que era para animar a los corintios. Porque mira cómo dice: pues doy testimonio. Pues doy testimonio de cómo los hermanos han sido generosos, cómo han participado, cómo han dado. Y Pablo estaba colocando allí a la iglesia de Corintio para que fuera, para que también de esa misma manera como participaron lo de Macedonia, participaran ellos también. Amén. La iglesia de Macedonia había participado en el dar generosamente, de buen ánimo y sacrificadamente. Eran muy pobres, pero de igual manera participaban en la obra del Señor. Sin embargo, estas circunstancias no los hicieron egoístas, ni mucho menos resentidos. Por la guerra que ellos habían padecido, por lo que habían pasado, ellos a lo mejor veían como aún a sus familiares los maltrataban, aún como se burlaban cuando jugaban con ellos, todas esas cosas. Cuando ven que tu país, el lugar donde tú vives, está siendo destruido, ahora las casas que ven, ahora la situación que ven, estos hermanos no se llenaron en ellos de resentimiento. Y quiero dar un ejemplo: cuando el comunismo, cuando Adolf Hitler, hay una comiquita que pasan de dos hermanas, en las cuales cuando estaban en esa guerra colocaban en el campamento de mujeres, el campamento de hombres y los niños, a todos los tenían por separado. Y estas dos mujeres estaban en un campamento donde ellas clamaban a Dios, y la lectura que ellas daban en ese momento era perdonar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Y en ese momento habían como unos piojos que les picaban, y ellos estaban así. Y después, cuando iban a hacer su trabajo con su fuerza, dice que una de las hermanas fue golpeada por un soldado muy fuerte, y cuando la hermana va a golpear al soldado, la hermana con sufrimiento en el piso le dice: perdonar, bendecir a los que te maldicen, y suelta el rol y se lo entrega. Después que se lo entrega, pasó el tiempo, fue la liberación, cuando lo dejaron Hitler, los judíos fueron libres. Esa hermana está predicando, está dando un mensaje a la congregación, y está hablando sobre el perdón, está hablando sobre todo lo que pudieron ellas padecer, todo lo que sufrieron. Después que termina el servicio, la hermana va caminando y se le presenta el soldado que había golpeado a la hermana. Y le dice, se le presenta, le explica todo, pero ya él y le dice que si podía perdonar.
le dio la mano y lo perdonó. Ejemplos, ¿verdad? Ejemplos que nos llevan a nosotros nos impulsan. A nosotros que aún a lo mejor no hemos pasado por estas cosas, pero cosas pequeñitas como una mala palabra, cosas como por ejemplo no me lo dio el momento, todas esas cosas a lo mejor pueden crear en nosotros un resentimiento. Pero la iglesia de Macedonia dio testimonio de su lealtad, de su amor, de su perdón. Amén. Porque ellos lo habían recibido también. Amén. Dice que más bien fueron generosos y participaban en la obra de la. Cuando el apóstol Pablo andaba predicando, dice que unas iglesias le dieron la espalda y la iglesia de Macedonia estuvo presente en ayudarlo en las necesidades que él tenía. Amén. En el versículo 4 y 5 dice: pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amén. No había necesidad de forzarlos a ellos a participar como creyentes en la obra del Señor. Ellos estaban voluntariamente. Ellos tenían pasión por participar en esa obra para el Señor. Amén. Se entregaron primeramente al Señor. Le sirvieron a Él, creyéndole a Él como Todopoderoso. Y ahora a nuestros hermanos también. Amén. Nosotros vivimos situaciones en nuestro país que son situaciones fuertes, que son situaciones que si la comparamos a nivel de características de una guerra, como hablamos, no estamos siendo bombardeados, no estamos nada de eso, pero nosotros vivimos situaciones en las cuales padecemos por una comida, por un desempleo, también el abuso de autoridades, la inflación, los problemas de agua, los problemas de luz. ¿En quién en su casa no viven los problemas de esto? ¿Ah? Sí hemos pasado y sí vivimos estas situaciones, ¿verdad? Pero aún esta iglesia nos da ejemplo a nosotros, la iglesia de Macedonia, de que aún, aunque las situaciones son muy fuertes, son muy difíciles, nosotros podemos también, de la misma manera que ellos participaron, que ellos sirvieron, nosotros también podemos participar y servir en la obra del Señor. Amén. Amén. No deberían de ser tropiezos. Las circunstancias, lo que estamos pasando, no deberían de ser tropiezos para que nosotros sirvamos a la obra del Señor. Amén. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos a participar en un servicio al Señor, vamos a dejar el paquete de las situaciones en la casa en donde la tengamos. ¿Sí? Lo dejamos allá y creemos en el poder de Dios, de que cuando venimos a hacer una obra para el Señor, de que cuando venimos a participar como creyentes de Cristo, amén, Dios va a estar obrando. Dios va a estar obrando. Dios va a estar obrando en esas situaciones. Dios va a estar haciendo. Pero queda de nosotros en que nosotros creamos. Porque si esos hermanos, los que estaban viviendo las situaciones fuertes, ellos también tenían que olvidarse un poco de la guerra, de todo lo que habían vivido, para participar en la obra del Señor. Amén. Amén. Estos hermanos no solamente participaron en la obra de dar, en la obra del dinero,
para la ofrenda de los pobres, de los cristianos pobres en Jerusalén. No solamente fue dinero, dice que ellos participaron en todas las obras que tuvo el apóstol Pablo. Estaban ahí, eran diligentes, tenían grandes dones espirituales. En esa iglesia había maestros, predicadores, diáconos, y ellos, a cada actividad que tenía el apóstol Pablo, ellos participaban con gran fuerza, con gran entusiasmo. Decían también, estamos en el dar, pero también estamos en el participar. Aquí no podemos dar en este momento, pero Pablo, estamos allá contigo, en las evangelizaciones que tuvo, en las visitas. En todo eso la iglesia dice que participó como creyente en la obra que estaba ejerciendo el apóstol Pablo. Ellos también tenían dones de sanidades, de servir, en la interpretación de lengua, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu. Nosotros como creyentes debemos servir con todo nuestro corazón y esfuerzo. Amén. Nosotros como creyentes debemos servir con todo nuestro corazón y con todo esfuerzo. Amén. Si hemos recibido el ejemplo de esta iglesia, nosotros también podemos con la ayuda del Señor, porque la gracia que tenía la iglesia de Macedonia es la misma gracia que Dios ha derramado sobre su pueblo, sobre cada uno de nosotros. Amén. Siéntase gozoso de que esa gracia esté en usted también. Amén. La iglesia tiene ministerios que están a la orden de los creyentes. Amén. Cada uno de los que están aquí formamos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. No todos son predicadores, no todos son evangelistas, no todos son maestros, no todos son diáconos. Es como no todo el cuerpo es ojo, no todo el cuerpo es mano, no todo el cuerpo es pie. Cada uno necesita. Para yo tomar algo necesito la mano, necesito mis pies para caminar. De la misma manera, para hacer un servicio, para este servicio que se hizo el domingo, se necesitan todos los ministerios para que obre el poder de Dios al beneficio de los cristianos, al beneficio del que viene para acá por primera vez y que quiere conocer aún más de ese Cristo maravilloso. Amén. Amén. Un ejemplo de los que están que se tienen un llamado de predicación. Ya Dios no quiere de una manera de que ya estemos allá sentados. No, ya Dios ha llamado. Si estoy ahí y sé que Dios me está moviendo como predicador, entonces, oye, yo comienzo, Señor, voy a estar orando en el nombre de Jesús. Cuando llegue ese tiempo, Señor, voy a estar preparado, voy a hablar con los pastores, voy a estar en oración, Señor, porque quiero poner en práctica esto que tú me has dado, quiero servir, quiero ser participante en la casa de Dios. Amén. Y entonces la manera cuando usted vea predicando el hermano, no es que usted va a copiar el hermano, no, sino que la Biblia dice imitar la fe. En este caso va a poner al pastor, cuando dice imitar la fe de nuestros pastores. Entonces usted está allí y usted está viendo, Señor, yo quiero servirte, quiero adorarte, Dios. Entonces comienza a moverse el Espíritu Santo de Dios. Cuando viene a ver, ya usted comienza a participar, y cuando viene a ver, usted está predicando para la obra de Dios. Amén. Porque eso Dios lo ha dado a cada uno. Amén. En los maestros, cuando aquí, por ejemplo, en la iglesia se hace un llamado para los maestros. ¿Quién quiere participar como maestro? Entonces, Señor, yo sé que tú me estás usando a mí como maestro, Dios. Entonces, voy a ir, Señor, allá a participar. Cuando aquí en la iglesia me llamaron para el ministerio de maestro, yo comencé a ver el curso con Cloti, me acuerdo, con la hermana Cloti, y estoy allí viendo el curso, pero después me toca la práctica.
cuando entro en el salón con el proyecto y todo, y veo a los niños, y estoy dando el proyecto y veo a los niños para allá, para acá, para allá, para allá, para allá y para acá, y yo me pongo, y yo estaba cansada. Y yo decía, y después pasaba la otra semana y venía con la clase otra vez, pero como que no le agarraba la broma y se ponía como más tremendo, y yo, y ahora me llamaron como maestro y yo ni siquiera puedo controlarlo. Pero ¿qué sucede, hermano? Que yo iba a dejarlo, no, yo no voy a servir más como maestro. No, me quedo allá abajo como predicador, predicando en las calles y todo eso, no. Pero después llegó la voz de Dios. Y Dios dijo que el que Él llama, Él lo capacita. Amén. Y después, bueno, comencé allí, ya iba, con la ayuda ahí de los hermanos, de los directores bíblicos, estaban allí, como creyentes también allí, participando, ayudando a uno allí. Mi hermano, lo que no entienda, pregunte, todo eso. Y bueno, después comencé, ya estaban ya agarrando el hilo ya, y ahí va. ¿Entiendes? Pero iba a abandonar eso, hermano. Pero escuché la voz de Dios y Dios me dijo, no. ¿Y qué quería yo? Estar aquí predicando. Dice, no, yo me estoy predicando. ¿Sabes qué otra cosa me dijo Dios? Me dijo, el mismo mensaje que tú vas a dar allá abajo, lo estás dando allá arriba para esos niños que un día ellos van a crecer y ellos también van a ser unos predicadores, ellos también van a ser unos servidores y todo. Amén. Porque estaba también tomando el fondo de que no, estás allá con niños y todo eso, no. El mismo mensaje, lo que estás dando también tienes que darlo allá arriba, que ellos también tienen que recibir. Amén. Y así, hermano, cada uno de nosotros tenemos llamado para participar en la obra de Dios. Amén. En oración, en el diaconado también hay participaciones que nosotros como creyentes debemos hacer. Yo le voy a dar un tip. Yo cuando está el hermano Juan Carlos aquí, está Andrés, están todos los diáconos, hermano, yo comienzo a copiar todo cómo se hace una santa cena. Yo comienzo a copiar todo cómo se hace un bautizo, cómo se hace una presentación de un bebé. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos creyentes. Y va a llegar el día donde el hermano Juan Carlos no va a venir, va a llegar el día donde Andrés no puede venir, y va a llegar el día donde, se van a reunir los hermanos, mire, ¿quiénes podemos? ¿Quién puede dar la Santa Cena? Y ahí el que esté preparado, con el permiso como tal, el que esté preparado en el nombre del Señor, yo sé que la iglesia no le va a negar la oportunidad de participar y dar. Amén. Entonces, vamos a nosotros estar atentos si vemos cómo se mueve el diácono con las actividades que tiene que hacer, con todo eso. Es que a mí me gusta servir. Me gusta servir en la iglesia, pero mire, yo lo hago de esta manera. ¿Eh? Cuando usted viene a ver, usted está pulido y todo. Amén. En los músicos, en el evangelismo, todo eso tiene, hermano, un desarrollo en el cual nosotros podemos agarrar mucho de allí. Amén. Que nosotros podemos prepararnos y que nosotros podemos ser como los de Macedonia, que ellos, dice que ellos tenían iniciativa propia. Ellos no esperaban que Pablo llegara y que Pablo delegara. Dice que aun cuando Pablo ya llegó y ellos habían cumplido el principio que estaba en Corintios 16, que era que cada primer día de la semana se tenía que recoger el dinero para que cuando Pablo llegara no se recogiera el dinero en ese momento. Entonces ya ellos tenían el dinero para la ofrenda, y no tanto eso, le decían, Pablo, tengo el dinero, tengo todo, podemos ir contigo. Yo no es que decía que no, ya entregamos todo, entonces ya cada quien pasó al día, no, ya estaban preparados para si cuando Pablo dijera tenemos que ir, entonces vamos a la obra del Señor. Amén. Entonces por eso que le estoy dando el ejemplo de que cuando vemos los ministerios, aunque no los estemos ejerciendo, hermano, podamos ir copiando. Yo no digo esto por vanagloria, sino que fueron cosas que me pasaron. Y aun cuando tomaba la Santa Cena, estaba allí y hacía memoria, igual con el pan, igual con el vino, como si lo estuviera tomando cuando no estaba bautizado. Porque me iba a llegar el momento. Iba a llegar el momento donde iba a ser ese creyente
participantes de la obra del Señor. Amén. La Biblia también lo dice que la miel es mucha y los obreros son pocos. Pero vamos nosotros en el nombre del Señor, con la ayuda del Señor, a levantarnos, porque este es un mensaje que Dios da de fortaleza para la iglesia. Amén. De que, está bien, lo dice, la miel es mucha. ¿Cuál es esa miel? Hay cantidades de trabajo en la iglesia. Pero el Señor estaba hablando de que habían pocos obreros. Entonces este mensaje es para que ya no hayan pocos obreros, sino que ahora hay obreros. Subió la miel, hay obreros. Amén. Porque ya cada quien vamos a comenzar a orar para que Dios nos dé la fuerza para activarnos nuevamente en el nombre del Señor y comenzar a trabajar para nuestro Señor Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? La iglesia debe participar también, los creyentes deben participar también en la oración. Amén. Es algo muy importante en la casa de Dios. Así como nosotros participamos de nuestra casa, oramos con la esposa, con el niño, con la niña, oramos con nuestros familiares y todo. La iglesia necesita que haya un pueblo que ore, que los creyentes estén allí fortalecidos en la oración. Amén. Sé que puede ser que nosotros nos dé hasta el temor aquí de, como congregación, como creyentes, venir y ser participante aquí y elevar una oración con todos nuestros hermanos. Dios nos va a capacitar a nosotros también para eso. Amén. No todos, como lo dije hace un momento, no todos somos predicadores, no todos somos evangelistas, pero sucede que en la carta de Timoteo, Dios le dice a Timoteo a través de Pablo, le dice: Timoteo, recuerda no olvidarte de hacer obras evangelísticas. Entonces, él podía ser el pastor, pero podía estar en cargo, podía desarrollar cualquier actividad en la iglesia. Amén. Nosotros vamos a tener una fuerza en algo, en un ministerio, pero los demás también debemos desarrollarnos. Amén. Los creyentes deben ser participantes de la oración, porque la fidelidad de la oración viene solo por medio de una disciplina sistemática. Eso de sistemático, algo continuo, algo que debe buscarse, amén, con un orden. Y esa oración se busca de esa manera, para que nosotros, así como nos hemos formado en esa oración en nuestro hogar, nosotros vengamos aquí a la casa de Dios y podamos orar también. Le doy las gracias a mi tío, primeramente al Señor, pues, y a mi tío, que Dios lo puso allí como un instrumento cuando un día en la casa para elevar una oración. Estaba comenzando el evangelio y decía que mi tío dijo: ya aquí está un pastor en la casa, ya aquí puede orar. Entonces me puso ahí a orar. Entonces en ese momento yo iba a levantar una oración y la hermana que estaba ahí al lado de él, que lo va a hacer bien en el nombre de Jesús. Entonces en ese momento elevé la oración allí y bueno, Dios pudo respaldar. Amén. Entonces nosotros debemos también tener esa iniciativa en el nombre de Jesús de participar en la oración. No tengamos temor. Dios nos va a ayudar. Estamos entre hermanos. Amén. El que nos equivocamos más bien es para el crecimiento de nosotros. Amén. Y para el crecimiento del hermano, porque si aquel se equivocó, un ejemplo, en la oración, entonces ya el hermano que pensaba que se iba, ay, pero ¿qué van a decir cuando yo me equivoco? Entonces ya él vio que no, que hubo un apoyo, que lo apoya. Ah, no, vale, entonces yo voy a comenzar a orar también. Entonces forma esa iglesia allí que ora en todo lugar, en todo tiempo, como dice el apóstol Pablo, levantan manos santas al Dios Todopoderoso, claman por las necesidades, Dios viene y hace grandes cosas y grandes milagros. Amén. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad grande de orar
por nuestro país. Amén. Amén. Por nuestro país. Y el 1 de Timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo estaba exhortando a la iglesia para que orara por las autoridades, porque en aquel tiempo las iglesias, en los gobiernos se les oponían grandemente a las iglesias. Entonces Pablo creía en el poder de Dios y decía que a través de la oración nosotros vamos a poder tener reposo, nosotros vamos a poder estar tranquilos. Entonces Pablo exhorta a la iglesia a que debe orar. Amén. Hermano, cuando nosotros estamos orando como creyentes y estamos exaltando esa oración al Todopoderoso, nosotros oramos por personas que ni siquiera conocemos, personas que están en una situación de peligro, una situación de muerte, una enfermedad, personas que han sido ya desahuciadas por la ciencia, y por allá, por la iglesia Iselma, están orando unos hermanos por los desahuciados. Y el poder de Dios se manifiesta, y usted cuando comienza a ver, sucedió algo sorprendente, hubo un milagro. Dios levantó a una persona que ya estaba casi muerta, aquel que estaba en una situación de peligro, que estaba secuestrado, fue librado. ¿Me entiende? No es por los gobiernos, es por el poder de Dios. Amén. Es porque la iglesia como creyente le cree al Todopoderoso. Amén. Y ahí desciende ese poder de Dios respaldando cada oración de nosotros, hermanos. Amén. Las oraciones cubren toda la tierra. Amén. Todo esto sucede porque está esta iglesia que le cree y que ora a nuestro Señor. Porque la Biblia dice: clama a mí y te mostraré que tú no conoces. Amén. Entonces la iglesia va a seguir clamando al Todopoderoso. Quiero que presten mucha atención. Cuando la iglesia dice que oremos por los que están en eminencia, por los gobiernos, por las autoridades, nosotros en ningún momento vamos a apoyar el autoritarismo, el comunismo, todas esas cosas que quieran oprimir al pueblo de Dios. Nosotros como iglesia no vamos a respaldar eso. Una cosa es que nosotros nos sujetemos, una cosa es que nosotros seamos respetuosos, pero que estén participando en algo malo y que yo como creyente me mandan a orar: Señor, tenga misericordia. Porque yo no voy a estar clamando, elevando una oración al Todopoderoso para que Dios bendiga algo que están haciendo malo. Entonces la iglesia como creyente, la iglesia tiene un poder de pararse firme, como separaron los apóstoles en el libro de los Hechos, cuando le dijeron: no pueden predicar la palabra. Y ellos le dijeron: está bien, se fueron. Al salir a la esquina, en la próxima esquina, ya estaban predicando el nombre de Jesús. Porque ellos dijeron que mejor era obedecer a Dios y a los hombres. Aún cuando, hermano, cuando usted por predicar la palabra de Dios, a usted lo priven de libertad. Aún por usted predicar la palabra de Dios, usted sea golpeado. Pero la verdad, la exhortación al pecado, como la iglesia tiene que hacerlo, no puede menguar. Tiene que mantenerse. Amén. Porque aún la iglesia de Macedonia pudo haber pasado por todo eso, pero en ningún momento se dice que se rindió a orar, que se rindió a clamar al Todopoderoso. No. Y eran oprimidos, sufrían. Entonces nosotros como iglesia nos fortalecemos en el Señor. Amén. Como creyentes recibimos el poder de Dios y clamamos, oramos. Donde tengamos que decir la verdad, la decimos. El Espíritu Santo va a colocar una palabra maravillosa que ni siquiera usted, hermano, usted va a ofender, sino que la palabra va a penetrar y va a obrar y va a hacer lo que Dios tenga que hacer. Amén.
El mismo Espíritu Santo lo dijo: cuando estés frente a las autoridades, no temas lo que vayas a decir, porque usted va a hablar la verdad. Amén. A usted va a hablar la verdad. Y la verdad fue por la cual murió Cristo. Y nosotros amamos a Cristo. Y nosotros seguimos a quién? A Cristo. Amén. A veces nosotros nos afligimos y pasamos situaciones difíciles y fuertes, sean por gobierno, sean por la situación económica, sea por la delincuencia, sea por todo. Hermano, pero la iglesia, y lo vuelvo a repetir, tiene un poder tan grande cuando ora, cuando le cree al Todopoderoso. Amén. Que nos da una promesa en el libro de Timoteo, que vamos a vivir quietos y reposadamente. Amén. Esa iglesia misma le daba un ejemplo a los de Corintio también. Entonces nos da un ejemplo a nosotros para el año 2019. Me acuerdo el hermano pastor en una de las oraciones, cuando estaba hablando, él decía: oye, en doctrina, en los miércoles, él decía: ya ahorita el tiempo, aunque está difícil, pero a comparación al año pasado, lo podemos ver como las oraciones, como Dios ha obrado. Pero el mundo quiere todo al momento, que todo suceda. Pero Dios está obrando. Aún en la prueba, en la lucha, podemos descansar en su presencia. Amén. La iglesia, después de orar, debe reposar, debe creer. Y después de creer, la iglesia debe mantenerse orando en todo tiempo. Orando, velando. Porque una de las cosas importantes también es velar, para tener la atención. Porque si salimos de la oración y después que salimos de la oración, entonces vemos el televisor, después que salimos de la oración, vemos la televisión, vemos las noticias, vemos todas las cosas que están pasando, pero después vamos al supermercado, vemos todo lo que está en los carros, todas las situaciones, y no velo en eso, la oración cae. Entonces por eso es que llegan los momentos donde el apóstol Pablo, a través de Timoteo, lanza ese anuncio y dice: para que vivan quietos y reposadamente. Porque cuando creemos, cuando oramos y cuando velamos, vamos a estar quietos. Y vamos a reposar. Que va a querer llegar la angustia, va a querer llegar Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Fuera, no me quite mi paz. Amén. Entonces, ahí estás velando. Ahí está una iglesia que le está creyendo al Señor. Amén. Como creyentes, nosotros también debemos participar en la adoración. Amén. Aquí están los hermanos, un grupo de adoradores que antes del domingo preparan un servicio para el Señor. Tienen situaciones también, pero vienen al servicio, preparan para preparar a un pueblo para que adore y glorifique el nombre de Dios. Amén. Pero no es solamente el sonido, no es solamente la nota, no. Dice que esas adoraciones deben tener un contenido doctrinal. Amén. Que esas palabras cuando entren, donde la persona comience a escuchar esa palabra: y este es el Cristo que yo predico, y no me canso de alabar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Está hablando de ese Cristo todopoderoso que habla de los evangelios. Amén. Y aunque deben ser doctrinales, tampoco deben de ser aburridas, ¿verdad? Porque Dios, de una u otra manera, Dios da esa música, esos cánticos, donde los hermanos de una u otra manera se van a fortalecer en el Señor. Amén. Hermano, la iglesia debe preparar esa paz. Amén. Para adorar al Señor. Y nos dice el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 15, nos dice: y la paz de Dios,
en vuestros corazones, perdón, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, al que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sea agradecido. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones himnos y cánticos espirituales. Amén. Amén. Primeramente nosotros, para venir y ser participantes de esos creyentes que adoran y glorifican el nombre de Dios, hermanos, preparémonos nuestros corazones que estén en paz. Y que esa paz sea reflejada a los que están alrededor, y especialmente a nuestros hermanos cristianos, para que cuando esté el cuerpo de Cristo adorando y glorificando el nombre de Dios, seamos fortalecidos. Amén. Y descienda el poder de Dios y hayan sanidades, se manifiesten los dones del Espíritu Santo y el Dios Todopoderoso sea glorificado. Amén. Gloria a Dios. No tenga temor en cantar, en adorar el nombre de Jesús. Amén. Fue una oportunidad que cuando yo estaba comenzando, ahorita por lo menos le agarro ya algo del ritmo a una canción, pero cuando no me la sé, no, comienzo a levantar las manos y todo, le doy así. Todo porque yo participaba en una vigilia cuando comencé en el Evangelio, y yo veía que la palma que se escuchaba era la mía. Y todos estaban en coinonía, en comunión, y yo emocionado. Gloria a Dios. Esas palmas que estaban, pero de una u otra manera estaba adorando a Dios, pues. Amén. Pero nosotros en ese momento, amén, debemos adorar y glorificar el nombre de Jesús. Cuando usted le predica un mensaje a una persona, si usted quiere cantarle una canción, cántela, hermano, porque de una u otra manera Dios va a hacer algo. Recuerde que es la palabra. Amén. Por una adoración, Dios va a hacer algo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. La iglesia también debe participando como creyente en las comunidades. Amén. Esa iglesia que ya ha recibido el nombre, que ya ha recibido la salvación, que ha recibido al Todopoderoso, que ahora participa aquí en la obra de Dios, que ahora es ese creyente fortalecido, también debemos nosotros ir allá afuera a anunciar eso que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. La iglesia tiene una responsabilidad grande, mis hermanos, de participar en las comunidades, en las cárceles, en los hospitales, en los bancos, en las plazas, a donde se pueda llevar el Evangelio. Amén. Nosotros hemos recibido conocimiento, está bien estar en la casa de Dios, recibir esa palabra cada domingo y todo, pero la iglesia debe salir a anunciar las buenas nuevas de salvación. Amén. Porque nosotros nos pulimos ¿en dónde? En la práctica. Amén. Quiero contar algo breve aquí. Un hermano, no voy a decir el nombre, no es de la iglesia. El hermano hace una invitación aproximadamente a 15, 17 iglesias, y él va a hacer una obra evangelística donde va a hacer unas arepas al terminal de Maracay, y él muy emocionado y todo. Se puede ver como ahí, como en la iglesia de Macedonia, estaba ahí que daba dinero, pero también participaba en la actividad. Llamaba a los hermanos, yo le pregunto, hermano, no, tengo una obra allá en el terminal que voy a hacer y esto. Entonces después me dice, varón, si te cuento, hermano, hice la actividad y yo saqué la cuenta que aproximadamente como a 700 había invitado, por un promedio ahí por la medida chiquita. Hermano, cuando llegó el día de la actividad solamente fue uno solo, y fue un pastor. Y el hermano en ese momento se sintió como y llamó a una hermana, y la hermana le dijo, hermano, no se pare, que con dos Dios lo va a hacer. Amén. No se pare, hermano. Hizo la actividad, se glorificó Dios grandemente, dieron la arepita, dieron el jugo, dieron el mensaje, obró Dios en grandes cosas. Y yo le pregunto, hermano, yo le digo, hermano, pero
tú le preguntabas siempre, tú pasabas cartas y preguntabas con constancia y todo. Sí, hermano. Entonces, eso nos lleva a nosotros a que nosotros también, nos impulsemos cada día también más a llevar esas buenas nuevas de salvación. Amén. De llevar, de visitar, de compartir en el nombre de Jesús. Amén. Hay algo maravilloso que Dios hace, mis hermanos queridos, y que Dios nos viene a traer mensajes para traer tristeza a la vida de nosotros. Todos los mensajes de Dios son para fortalecimiento del cuerpo de Cristo, para los creyentes, para que la iglesia siga adelante, para que la iglesia permanezca, y que así nosotros como creyentes, en el nombre de Jesús, imitando ese comportamiento que tuvieron los de Macedonia, ese comportamiento a la hora de participar en la obra de Dios, en la oración, de participar en la adoración, de creerle al Todopoderoso, Dios nos va a seguir ayudando cada día. Ahí mismo donde está la lectura de la palabra, en el libro del 1 de Corintios 8, 2 de Corintios 8, 2 de Corintios 8, del 6 al 7, dice: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Amén. De una u otra manera puede haber sido que en ese momento no se estaba haciendo la obra de Dios como era, pero Dios dice que exhorta de una manera, y cuando Dios nos exhorta también es porque Dios nos ama. Claro. Amén. Y mire, hermano, cada mañana se renuevan las misericordias de Dios. Amén. Cada mañana Dios está allí extendiendo su poder para que nosotros le sirvamos y para que nosotros glorifiquemos ese nombre todopoderoso. Si de alguna u otra manera lo estamos haciendo, gloria a Dios. Si no lo estamos haciendo como antes, Dios extiende la invitación. Amén. Porque así es nuestro Dios todopoderoso. Él nos ayuda y Él quiere que todos los creyentes, que todos nosotros, en el nombre de Jesús, seamos fortalecidos, que nosotros participemos en todas las obras del Señor. Amén. Y Él aún de esa manera, Él va a estar de continuo con nosotros. Amén. Y el trabajo, escúcheme, el trabajo que nosotros hacemos en el Señor, mis hermanos, no es en vano. El trabajo que nosotros hacemos en el Señor es maravilloso. Y con esto culmino. Todos los trabajos en esta tierra, el mayor ingeniero, el mayor médico, el mayor empresario, el que haya alcanzado los grandes méritos en esta tierra, todo lo que ha hecho, lo ha hecho aquí en lo terrenal. Y de una u otra manera lo que nosotros hayamos hecho, lo hayamos aquí en lo terrenal. Pero lo que nosotros hacemos como participantes, como creyentes en la obra de Dios, tiene recompensa, mis hermanos, aún después de la muerte. Tiene recompensa de una vida eterna maravillosa que Dios nos ha prometido a nosotros. Amén. Y que eso nos debe a nosotros impulsar cada día más a trabajar para la obra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Va pasando el grupo de alabanza, mi hermano. Ruth capítulo 2, versículo 12 dice: y tu remuneración y tu recompensa sea cumplida de parte de Jehová Dios, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Amén. Todo trabajo, todo esfuerzo, todo lo que hacemos aquí en la casa de Dios
tiene una recompensa para nuestras vidas, mi hermano. Sea en nuestra familia, sea en nuestros estudios, sea en nuestro trabajo, en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces nosotros debemos creer en el Señor, amén. Y aquella persona que ha venido por primera vez a la casa de Dios y no es creyente todavía, no ha reconocido a Cristo como su Salvador y ha escuchado hoy de ese Dios todopoderoso, de que hay una iglesia en la que podemos participar, de que hay una iglesia donde podemos ayudar a los demás, creyendo en ese Dios todopoderoso. Y la iglesia le hace un llamado al que ha venido por primera vez, que si quiere ser un creyente, de que si ya no quiere ser una persona que ha venido a la iglesia o ha ido a otras iglesias y ha escuchado el mensaje, después se ha despedido del pastor, se ha despedido de los hermanos y se ha ido y aún todavía no es creyente, la Biblia dice que hoy es el día de salvación, amén, y que Dios en su amor y en su misericordia por algo hoy Dios lo ha traído, amén, porque siendo creyentes nosotros somos fortalecidos y somos de beneficio y somos de bendición para las demás personas, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Le doy gracias al Todopoderoso por darme la oportunidad de haber predicado. Y quiero que cierren sus ojos para elevar una oración al Todopoderoso, para que Dios nos ayude, para que Dios nos siga bendiciendo, para que sigamos siendo creyentes en el nombre de Jesús, para que aún en las pruebas, en las dificultades, nosotros podamos decir: somos creyentes, el Señor está con nosotros, que aún aunque haya podido fallar, Él todavía me llama, que soy un creyente, amén, que soy un creyente y que seguiré con Él hasta el final, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor Dios Todopoderoso, bendice a tu iglesia, mi Dios amado. Llena tu iglesia de tu presencia, Dios. Sé que aún como iglesia podemos vivir momentos difíciles, pero te pedimos, Dios, que seas tú ayudándonos a cada uno, Señor. Cada hermano que está aquí presente como creyente, que aún ha querido servirte, Dios, y aún las pruebas, las luchas, las dificultades, no ha podido, Dios. Te pido, Dios, que tú lo bendigas, que tú lo llenes de tu presencia, Señor, para que participe cada día, para que participemos cada día en tu obra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, y reprendemos todo espíritu de maldad, todo lo que quiera traer estancamiento a la iglesia, todo espíritu de pereza, todo desánimo, nosotros lo reprendemos, lo echamos fuera de la iglesia. Que de la misma manera como ejercemos trabajos en lo secular, tú nos vas a ayudar, Jesús, para ejercer nuestro trabajo en la obra tuya, mi Dios amado. Da la fuerza, Señor, da el ímpetu, da la fortaleza, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.